verdad nos da mucho gusto saludarlos en este espacio La UNAM Responde y terminar la semana hablando de recomendaciones, de cultura, de historias, en fin, de todo esto que se va desarrollando en medio de una pandemia, donde pues últimamente han llamado muchísimo la atención las nuevas variantes que se dan a conocer y precisamente sobre este tema, hace unos días la OMS y las autoridades sanitarias de distintos países, entre ellos la India, han hecho un llamado de alerta sobre la variante Delta Plus del virus del SARS-CoV-2 por considerarla preocupante ante su alto nivel de contagio. Lo que debemos tener muy claro es que la pandemia continúa, que la emergencia continúa, que debemos seguir extremando medidas para cuidarnos a nosotros y también cuidar a los demás. Pero bueno, es viernes, es momento de nuestra entrevista y vamos a hablar de niños, de literatura y cómo temas científicos, filosóficos pueden ser tratados de forma divertida y fascinante para los más pequeños de la casa a través del libro Los infinitamente pequeños, editado por Sexto Piso, escrito por Alejandra Labastida y con dibujos de Marcos Castro. Así que para hablar de todos estos procesos y los temas que toca, saludamos aquí en La UNAM Responde a Alejandra Labastida, quien es autora del libro, curadora y también historiadora de arte del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La UNAM Responde. Muy bien, Erika, aquí. Gracias por invitarme. Pues para hablar de este tema que si consideramos tu experiencia profesional no tiene mucho que ver con tus temas, con tu área de trabajo, pero vamos a hablar de este tema, de este libro que se titula Los infinitamente pequeños, que puede dar pie pues a muchas suposiciones. Ale, comencemos por hablar cuál es el tema que da origen a este libro. Bueno, es más bien una anécdota la que le da, bueno, no es una anécdota, en realidad lo que pasó es que cuando me embaracé de mi hijo Camilo, de pronto caí en la cuenta que dentro de todas las miles de responsabilidades que me venían de cuidar esta vida nueva, una de ellas era precisamente hablarle de la muerte y no solo de la muerte en general, sino de explicarle que él mismo iba a morir en algún momento. Y lo que quería era precisamente tener como una especie de relato cobija para darle, o sea, de alguna forma, desde una perspectiva no religiosa, las religiones tienen como sí, este acobijamiento de esa experiencia con un relato como muy específico que permite pues, comprenderlo de una forma más fácil, ¿no? Tal vez para los niños, pero desde una perspectiva atea era un poco más complicado y lo que quería tener era también una especie como de relato cobija para mi hijo, que estuviera ahí presente desde muy chico, en donde yo pudiera hablar de estos temas de una manera que no tuviera esta carga. No sé cómo decir, por ejemplo, yo estuve investigando antes de ponerme a hacer esto yo y encontré muchos libros maravillosos sobre la muerte, pero para niños, pero todos estaban enfocados en la pérdida. O sea, como que esperaban a que alguien muriera y entonces luego tenía que ver con la pérdida. Y yo no quería que fuera, no era el relato que no era la relación que yo quería hacer para mi hijo sobre esta experiencia, sino plantearlo como desde un lugar mucho más cíclico, natural, ¿no? Sobre cómo transitamos la vida. De hecho, el libro, sí, te lo cuento así, pero en realidad el libro en ningún momento utiliza ni la palabra ni vida ni muerte, ¿no? Exactamente. Entonces, Hay muchas formas de contarlo y eso quería que nos platicaras. Cuando se presenta la maternidad, quizá hay muchos temas, muchas preocupaciones, muchos miedos que se van presentando y que quizá no tenías antes de este proceso en el radar. ¿Cómo conviertes, cómo transformas esta idea que se da ahí en ese momento para materializarla en un libro? Cuando no te dedicas a esto, entonces, ¿cuál es, digamos, como la ayuda que recibes, a quién te acercas para convertir esta idea en un objeto del que vamos a hablar también más adelante, porque es efectivamente un libro objeto? claro, bueno, empecé primero tratando como de aterrizar estas ideas que era el relato que yo quería ofrecerle, ¿no? Que es una especie como de mezcla entre eh, referencias a Spinoza y ya como, bueno, esta interpretación de Schrödinger de la vida como este proceso de interacción entre la materia y la energía, ¿no? Y mezclarlo todo eso como en el ciclo del carbono y eso aterrizarlo, ¿no? Entonces eso yo primero traté de hacer como el texto, fue complicado porque como dices nunca me había dedicado a eso y sí me acerqué a varias personas del medio. Eh,
y como que no acababan, realmente fue realmente un poco una batalla, porque me ayudaban por un lado, pero por el otro lado estaban esperando como algo muy específico. Por ejemplo, me decían, pero ¿dónde está la historia? ¿Pero dónde está el personaje? ¿Pero para qué edad específicamente quieres hacerlo? Esta parte de lo que estás escribiendo funciona para este rango de edad, pero esta otra parte no. Entonces, ahí de alguna forma decidí como hacerlo un poco más como por mi cuenta, confiar como en el instinto de lo que estaba tratando de hacer e invitar a Marcos Castro, que es este artista que tampoco se dedica a dibujar libros, también es su primer libro, es un artista, y contarle el proyecto y empezar como más bien a dialogar con él y ver cómo eso se podía aterrizar como visualmente y materialmente, para que lo hiciera como bueno, porque confiaba yo que podía funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, realmente fue un proceso muy importante, es una colaboración muy estrecha, en el sentido de que él fue proponiendo cosas que incluso alteraron después el texto, ¿no? Esta idea, llegamos juntos como a esta idea de la circularidad, que tenía que traducirse al objeto mismo. Entonces, el libro en realidad, o sea, sí tiene como un formato que parece normal, pero después se despliega como en una especie de abanico, porque en realidad es un solo dibujo, todo el libro es un solo dibujo que continúa, y en realidad La lo que contraportada. sería la contraportada, lo que sería como el final del libro, es la mitad del libro. Entonces tú volteas el libro y lo sigues leyendo hacia el otro lado, y sigue abriéndose el dibujo que termina en el mismo lugar en que empieza. Entonces, para nosotros era muy importante que el libro se experimentara así como un objeto circular. Y entonces, de hecho, las primeras relaciones de mi hijo con el libro eran esas, realmente las abría y las recorría, o las ponía y las caminaba encima, ¿no? Entonces, antes de leerlo, lo caminó o lo habitó, ¿no? O sea, adentro de eso. Entonces, para esos otros era muy importante esto, y ahí realmente fue el apoyo de Sexto Piso que entendió que este tipo de formato sui generis y de por sí complicado de producir, valía la pena como tal, no alterarlo, ¿no? Entonces realmente ahí fue Diego Rabasa y la editorial Sexto Piso que nos apoyaron hasta el final para poder producir un libro tan complicado en ese sentido, ¿no? De formato. Y que da como resultado una o muchas experiencias con respecto al acercamiento al libro mismo, a la historia, a escribir para niños. Y hay un factor que es importante cuando estás escribiendo con respecto a lo que decías, a qué edad está dirigida, a qué edad está dirigido este libro, este producto, y tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo asumiste qué tipo de palabras, qué tipo de estructura ibas a utilizar en este sentido, Ale? Pues era una cosa como bastante intuitiva y afectiva, en realidad, era como cómo se lo quiero decir a mi hijo, y porque realmente es como una especie de carta para mi hijo, porque realmente está escrito en primera persona, y entonces le estoy contando esto, se lo voy como contando en primera persona, pero de tal manera que quien sea que lo lea se lo dedica a su hijo. Y termina un poco así, diciendo, bueno, hay como todo este juego de escalas, ¿no? Entre el Big Bang y las moléculas de carbono, como entre todo el viaje entre los seres vivos, pero finalmente termina como regresando a estas dos personas que están leyendo este libro, y diciendo que, bueno, aunque todos esos viajes son maravillosos y cada uno es maravilloso, y que no importa que termine uno porque sigue otro, es increíble que haya sido que coincidamos, ¿no? Que tú y yo coincidamos en este juego. Entonces, como que regresa a un momento como muy afectivo, pero es un poco lo que te decía, o sea, en general, como que esta cuestión pedagógica de un lenguaje adecuado para cierta edad, pues un poco lo reprobé, me lo salté, porque no, porque un poco lo que pienso es que es un tema tan complicado que lo renegociamos mil veces en la vida, ¿no? O sea, nuestra relación con la vida y la muerte la estamos renegociando muchas veces, y lo vamos entendiendo de distintas maneras en distintos momentos. Entonces, si los niños chiquitos primero piensan que los infinitamente pequeños son una especie de pitufos, está bien, no pasa nada, ¿no? Pronto irán entendiéndolo, y en algún momento
que esté en la secundaria Camilo me dirá, mamá, los infinitamente pequeños son las moléculas de carbono, Ya ¿no? no los Lo pitufos. entenderá. Ajá, o sea, pero no importa, el chiste es que el relato esté ahí presente para tenerlo como una especie como de herramienta cuando efectivamente se enfrenten a ese tipo de situaciones. Ale, por lo que entiendo es un libro eso muy personal, muy intuitivo, como bien lo mencionas, porque es lo que tú querías contar, en la forma en la que tú lo querías hacer para lograr este objetivo que es llegar a tu hijo y hablar de estos temas que son muy complicados. Podríamos decir la pérdida, que es una constante dentro de la vida cotidiana, pero también la vida y la muerte, que forman parte de un ciclo y que están básicamente, vamos, en el mismo concepto. Y además se publica, y eso es lo que te quería preguntar, se publica en un contexto donde pues estamos en una situación donde las pérdidas son repetitivamente cada vez, y son cada vez más frecuentes. ¿Qué lugar viene a ocupar en este momento la publicación de un libro para los más pequeños, como es tu hijo, pero también los más que están viviendo una situación complicada en medio de esta situación de crisis? Pues bien, en realidad, como te decía, el libro es anterior y porque fue complicado publicarlo. Me han preguntado mucho, siempre la pregunta es que si es este un libro hijo de la pandemia, porque parecería, ¿no? Pero no lo es, tiene ya algunos años de estarse preparando. Lo que pasa es que efectivamente la pandemia retrasó la impresión de tal forma que se publicara justo en el momento, ¿no? Entonces realmente fue un timing muy bueno. De hecho, nosotros en algún momento, cuando no estábamos seguros de que iba a poder llegar el libro impreso, hablamos con Sexto Piso y lo que decidimos es hacer, porque nos parecía que era un material que si en algún momento de la vida queríamos compartirlo, este era el momento. Entonces decidimos hacer una especie como de video animación del texto y de los dibujos, que fue relatado por Irene Azuela, y entonces sacamos este video como una especie de preview del libro, porque precisamente nos parecía que era urgente sacarlo, ¿no? Y que de pronto era algo que podíamos aportar en este momento. Eh, y eso, y lo que me ha pasado también es que ha sido recibido, me parece que también de una manera muy afectiva, o sea, muchas entrevistas que he tenido me dicen, bueno, sé que lo escribiste para pequeños, pero yo acabo de perder a este familiar o acabo de perder a este amigo y realmente me sirvió en este momento a mí también, ¿no? O sea, adultos que me están entrevistando. Entonces, de pronto, como que sí pienso que en este contexto se abre la gama y de pronto mucho más gente tiene necesidad de este relato cobija pues en ese sentido, pues Responde resultó, a muchos sí, temas que se van presentando. es triste, pero fue un buen timing, sí. Exactamente, y justamente eso te quería preguntar, esta otra experiencia que se puede vivir de forma virtual, que es esta presentación, digamos, anterior a la publicación impresa del libro, que podemos consultar ahí en YouTube, en la página de Editorial Sexto Piso, que es otra manera también, o la primera oportunidad de poder acercarse a este libro. Ale, quería que nos platicaras un poquito más acerca de la colaboración con Marcos Castro. Nos dices que tampoco es ilustrador. ¿Cómo se trabaja esto cuando son temas quizá un poco complejos, cuando parten de la intuición, como nos decías? El ilustrador hace su propia historia, trabajan en conjunto, cada quien va proponiendo cosas. ¿Cómo se dio este proceso de colaboración entre el texto y la imagen? Bueno, en este caso que te digo que no sé si es lo que se hace normalmente porque no es mi mundo, creo que funcionó muy bien porque yo soy curadora y ella es artista, entonces estamos muy acostumbrados él a trabajar con curadores y yo a trabajar con artistas, pero también en este sentido no fue tanto esa naturaleza de colaboración, sino que más bien fue, él también tiene una hija, entonces cuando yo se lo planteé, le digo, oye, no empezamos a hacerlo no para que fuera publicado, la verdad, lo empecé, yo lo quería hacer para Camilo y entonces lo platiqué con él y me dijo, sí, a mí también me gustaría mucho hacer eso para mi hija. Y entonces empezamos como en ese tono, como te digo, muy afectivo. Entonces había ese tipo de conversaciones. Él me decía, a mí se me ocurre esto, porque y yo le decía, bueno, es que a Camilo le gustan mucho los lobos, por favor, cuando estés hablando de los animales que hay un lobo. Y él decía, bueno, pero es que a mí era una conversación como así muy fluida. Y muy a ese nivel, te digo, como personal y afectivo,
y pensando en nuestros hijos. O sea, yo lo hice de tal manera de cómo lo quería hacer y él pensó los dibujos cómo los quería mostrar para su hija. Entonces, ahí fuimos hablando, pero te digo, sí fueron surgiendo estas ideas, por ejemplo, que fuera un solo dibujo continuo, ¿no? Exacto. Y lo fuimos trabajando y entonces entonces, a veces yo le decía, oye, en este momento sí pienso que tiene que haber un momento en donde volvamos a nuestra escala y entonces aparezcamos, cuando hables de humanos, que sea una persona leyendo este mismo libro, ¿no? Entonces como que regresamos, entonces él lo hacía. Y realmente, por ejemplo, esta insistencia en que fuera, yo de pronto decía, bueno, es que es difícil de leer, ¿no? O sea, si te sientas en una cama con tu niño, es difícil que sea como... Entonces, eso fue una negociación. Y ahí entró también otra persona clave, que es Maru Calva, la diseñadora, que nos ayudó a aterrizar como todas estas ideas y este dibujo enorme que fue haciendo Marcos y que fuimos como discutiendo juntos en algo que efectivamente pudiera como Para darle funcionar y forma. operar en la vida como libro, ¿no? Que Exacto, a este objeto libro. Ale, exacto. repites constantemente que efectivamente fue un proyecto que se pensó para tu hijo, para un niño, pero a la hora que llega a una editorial, pues se convierte en una alternativa para muchos niños. Y entonces estamos hablando de escribir para niños. Y para terminar solamente esta entrevista, háblanos de la importancia que tiene escribir para esos otros niños de temas tan sensibles que impactan de muchas maneras, como es la pérdida, la vida, la muerte, la transformación que se da a lo largo de la vida y de la historia misma. Es que yo pienso, mi experiencia es que es muy complicado ser madre, es muy complicado, el maternar es muy complicado y hacerlo solo, o sea, me refiero como a esta idea de mi esposo y yo, como esta familia nuclear, de pronto es complicado. Entonces, creo que esta idea de compartir el maternar y el llevar a estos seres a un buen lugar, tiene que ser algo compartido y en ese sentido una forma de compartirlo son este tipo de herramientas como los libros, ¿no? Y la otra cosa es como también siento que a veces no le damos tanto crédito a la mente de un niño y a las capacidades, y realmente son infinitas sus capacidades y están ahí, se dan cuenta de absolutamente todo. No tiene ningún sentido tratar de esconderles las cosas porque ellos se dan cuenta de absolutamente todo y es mejor tener las herramientas y pensar cómo hacerlo de tal manera que no... Exacto, que no estés como heredando miedos, heredando prejuicios, no. Eso realmente creo que es algo que es muy fácil que en la cotidianidad empieces a repetir, pues sí, prejuicios, miedos, etcétera, y que vale la pena sentarse a buscar las herramientas y si no las encuentras, producir tú mismo las herramientas que puedas tener para que en el momento que te enfrentes a la situación las tengas a la mano, ¿no? Y entonces buscar estas otras alternativas a través de los infinitamente pequeños, la energía, la gran explosión y todas esas posibilidades que nos dan un punto de encuentro, pero también un momento para pues echar a volar la imaginación desde distintos lugares a través de Los Infinitamente Pequeños, editado por Sexto Piso. Muchísimas gracias, Alejandra Labastida, autora y también curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Gracias por compartir esta experiencia y por compartirnos tu experiencia personal escribiendo para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes. No, gracias a ti. Gracias, pues ahí está esta invitación a acercarse a la literatura para niños. De verdad es un tema del que tenemos que hablar con los niños porque lo entienden de muy distintas maneras y seguramente también hay mucho de lo que tenemos que aprender con respecto a la forma en la que miran a la muerte y las transformaciones, las pérdidas. Y bueno, es viernes, tenemos como siempre recomendaciones. Comienza, como ya lo decíamos ayer, el periodo vacacional, pero la pantalla sigue siendo una buena alternativa para estar en contacto con las posibilidades de Cultura UNAM en casa. Uno de los acervos más grandes de la memoria audiovisual del país se encuentra en la Filmoteca Universitaria, que organiza la segunda temporada del ciclo Lunes de Acervo Recorridos por México, con el que nos acerca a temas de política, cultura, economía, tradiciones y desarrollo, o nos muestra la arquitectura, paisajes y momentos de la vida cotidiana de comunidades de los distintos estados del país que fueron recorridos por cinefotógrafos mexicanos y extranjeros hace más de 80 años. A partir de esta semana y cada lunes de julio, en Cine en Línea se estrena Oaxaca, Tampico Hermoso, Carretera México-Guadalajara,
Trabajo y Turismo, Morelos, y Artesanías de Puebla. 5 documentales que integran este programa dedicado a reconocer la riqueza y la diversidad natural, artística y cultural de México. La ciudad soberana y hechicera, la bella capital de 3 millones de habitantes, nos sirve de trampolín para lanzarnos a un viaje maravilloso. Terminó la primavera y con ello dio inicio la temporada de verano 2021 en TV UNAM, que presenta como parte de sus estrenos A la Conquista del Sabor, Nuestras Cosmovisiones, 5x500 y Vindictas Históricas, que forman parte del programa México 500, con el que la UNAM conmemora los 5 siglos de la caída de Tenochtitlán. También nos acerca música para disfrute de los oídos y de la vista, con la más reciente temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería y el proyecto de Transfrontera, así como el documental Actos de Resistencia, Heavy Metal en América Latina y el concierto Mientras nos dure el 20, además de una serie sobre David Alfaro Siqueiros. Para terminar el día, transmite películas ganadoras de la Palma de Oro en el espacio Tiempo de Filmoteca, donde también presenta otro ciclo dedicado a Japón y a los Juegos Olímpicos. Como parte de la renovación, TV UNAM presenta nuevas temporadas de Los Sueños de la Razón, La Agenda Incómoda, Televisión y Poder, Confidencial, Los Expedientes de la Guerra Sucia y Tras la Pandemia, mientras continúan producciones propias como La UNAM Responde, En Trending, No Memes, Los 41 tropiezos de la heteronorma en México, Diálogos por la Democracia, Revista de la Universidad y Media 20.1. Continúan también las colaboraciones a través de programas como Chamuco TV, Encuadre Iberoamericano y Abre tu Micro. Materiales de género, información, debate, reflexión, historia y disfrute integran la pantalla veraniega de nuestra televisora universitaria. Junio es el mes del orgullo gay y Flavio nos presenta la historia y la labor de una mujer que a través de plataformas digitales realiza una labor importantísima educativa con respecto a promover el respeto y la conciencia sobre la diversidad sexual. Vamos a escucharla. The hips on the drag queen go swish, 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 swish. The hips on the drag queen go swish, swish, swish. All through the town. Yeah, how did you do? So, I hope you've been to Drag Queen Story Hour before, and if you haven't, I want to ask a few questions. How many of you know what drag is? What is drag? Contanos un poco qué es lo que estás haciendo aquí en tu casa el día de hoy. Estoy haciendo un programa virtual para Drag Queen Story Hour. Tenemos ediciones around the world, como en México, la Ciudad de México, tenemos uno en Tokio, Sweden, Denmark. ¿Y qué es exactamente Story Hour? Es un programa que leemos a los niños y educamos a los niños en temas como género, self-love, self-acceptance, inclusion, diversity, family diversity, and all of these things que yo quería aprender cuando era niño. ¿Esta actividad antes de la pandemia la hacías en vivo? Sí, antes de la pandemia hacíamos todo en vivo y ahora casi todo es virtual, pero ahora que lugares ya están abiertos, podemos hacer los dos, pero hay como las bibliotecas y museos y todavía que no están abiertos, tenemos que hacerlo también virtual. ¿Cómo viviste el periodo de lockdown aquí que hubo en Nueva York y el encierro porque no podías ir a trabajar, no? Ay, sí, no. De trabajo yo soy estilista de moda, so no podemos hacer trabajo, pero era muy difícil, especialmente aquí en Nueva York, porque estamos tan juntos, tan cerca de mis vecinos y todo, so era muy difícil y yo tenía muchísimo miedo. Y no dejé mi apartamento como para 2-3 meses. Ningún día fui afuera. Cuando te quedaste sin trabajo, ¿tuviste ayuda? ¿Cómo hiciste para sobrevivir, teniendo en cuenta que no podías hacer shows? Porque hicimos todo el programa virtual, I was able to work. So that was good, actually. So it was good because
my day job, my work was, I couldn't work anymore. There wasn't any photo shoots, but because I was able to do everything virtually, I was able to get a little bit of income doing what I do here. Claro. Sí, el mismo para otros eventos de Zoom, de drag, que no son para niños. ¿Y cómo Era te muy sentís dando shows por Zoom en tu casa? Es un poco diferente haciendo shows en Zoom. Es que no hay la energía que experiencias en person. Es un poco diferente y parece a veces que estoy aquí sola hablando solita. ¿Y a qué se debe este personaje de Frida? Contanos un poco. Es que mis abuelos Martenas eran de México. So quería dar un como homenaje a mis antepasados, a la cultura de a donde vengo. Con el drag estoy conectando con mi tierra y con mis antepasados. So me siento muy conectado con México y por mi drag. Cholula, ¿quieres decirnos algo más antes de que terminemos? Sí. Como esta entrevista es para la UNAM, tengo un mensaje para los estudiantes y aquí estamos en Nueva York en el mes de orgullo y te quiero decir que just be yourself, love yourself, be who you are because you are valid, you are seen, you are heard, and live your life the way you want to live. Thank you. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Ahí está uno de los grandes beneficios de la virtualidad, llegar a públicos cada vez más amplios para compartir conceptos como este del respeto, precisamente a edades cada vez también más tempranas. Y con esto terminamos un programa más y una semana más aquí en la UNAM Responde. Les recordamos que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día. Y les recuerdo que nos encontramos el próximo lunes en una emisión más de la UNAM Responde. Adiós.